Hola, buenas tardes. Vamos a dar paso a la cuarta y última videoconferencia de este curso. Y esta videoconferencia va a tratar sobre la cardiopatía isquémica y el electrocardiograma. Bueno, sabéis que el electrocardiograma junto con la clínica, pues es una de las principales herramientas para el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. No necesitamos otra cosa más. La verdad es que tanto el síndrome coronario agudo sin elevación del ST como el síndrome coronario agudo con elevación del ST, pues con un electro y bueno, pues una clínica compatible, sino incluso el electro, ya hacemos el diagnóstico. Entonces, tanto los eventos agudos incluso como los eventos crónicos, pues el electrocardiograma nos facilita el diagnóstico y nos muestra cambios en el segmento ST y la onda T. Hay unos conceptos tradicionales que son los conceptos de isquemia, lesión y necrosis que van a depender del tiempo en que hay una reducción del aporte de oxígeno al miocardio. Así, la isquemia es cuando este tiempo es menos y el daño es reversible. Y esto se muestra como alteraciones de la onda T. La lesión es esta persistencia cuando en el tiempo de este déficit de oxígeno que es ya mayor de 20 minutos. El daño es aún reversible en gran parte y la principal alteración son los cambios del segmento ST. Y finalmente tenemos la necrosis, que es cuando hay un déficit de oxígeno de más de 2 reversible y aparecen las ondas Q patológicas. Bien, pues ahora vamos a ir repasando distintos electros con estas anomalías. Entonces, empezamos con la isquemia y empezamos con una isquemia subendocárdica. La isquemia subendocárdica, como hemos dicho, es isquemia, inicio, poco tiempo de déficit de oxígeno, ondas T picudas y simétricas. Aquí estamos viendo unas ondas T picudas en 2, 3 y AVF. Y es verdad que esta imagen de ondas T picudas es la que se observa al inicio de un infarto agudo de miocardio con ST. Aunque el infarto con elevación del ST es un concepto pues la primera región que sufre isquemia es el subendocardio. Y por tanto estas T picudas son el primer cambio. ¿Qué ocurre? Que vosotros si veis esto, lo que os va a llamar la atención es más la elevación del ST. Porque esto es ya, dijéramos, la segunda fase. Es decir, que esta primera fase de isquemia con ondas T picudas tan inicial, muchas veces la logramos ver en el infarto de miocardio, sino que normalmente lo que ya pillamos es ya con una elevación del segmento ST. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir ya, que sería lo que se denomina la isquemia subepicárdica anterior. La isquemia subepicárdica anterior se traduce por estas ondas T profundas, pavorosas, simétricas, negativas, que incluso el paciente te puede venir así a la consulta, porque digamos que hay una zona del miocárdico, la subepicárdico, que está en situación de isquemia. Entonces puede que el paciente esté contando dolores torácicos muy típicos, que no le haya llegado a dar un infarto, que veamos este electro, y esto es lo que tradicionalmente nosotros hemos llamado síndrome de la amenaza de la DEA, que cuando hacemos un cateterismo a este señor tenemos una lesión crítica en la DEA. Y seguro que lo habéis oído y visto en alguna ocasión. Bien, hemos hablado de isquemia y ahora pasamos a lesión. Cuando ya el tiempo de déficit de oxígeno es un poco mayor. Entonces, también lesión subendocárdica, nosotros aquí tenemos las precordiales y lo que vemos es un descenso del ST en V4, V5, V6, que esto es debido a que un paciente durante los episodios anginosos, cuando dice, es que me duele porque llega, por ejemplo, a la urgencia y dice, ahora me está doliendo, pues es cuando vemos este descenso del ST de V4 a V6 endocárdica. Inmediatamente, ¿qué le haríamos a este señor? Pues le daríamos nitro sublingual y cuando cediera el dolor, cede el dolor,
minutos, que este descenso se ha normalizado o ha disminuido. Y ese es el concepto que llamamos de un segmento ST descendido o no de forma dinámica. Explicar esto que digo, a lo mejor un paciente tiene de base una miocardiopatía hipertrófica, ¿verdad? Y ya en una miocardiopatía hipertrófica, pues hay un descenso del ST y unas ondas T negativas, asimétricas, entonces ese paciente se presenta en la urgencia con dolor, que puede que no sea ni siquiera isquémico, pero ese descenso que ya tiene de base no se equivoca. Entonces, aunque pues le demos nitro, tampoco cambia, ¿vale? Y entonces no podemos. Esta diapositiva es el descenso dinámico, porque damos la nitro y se normaliza el ST. Y esto es característico pues, de la cardiopatía isquémica. De acuerdo. Bueno, lesión subepicárdica. Vemos aquí este electro, aunque parece muy sutil, porque no todos los electros son floridos, también nos llegan infartos de esta forma, pues tenemos en 3 y en AVF una elevación del segmento. Esto sería ya el infarto de miocardio en curso. El síndrome coronario agudo con elevación del ST, segunda fase, después de las ondas T picudas, elevación del ST, lesión subepicárdica. El paciente pues llega a 2 horas de dolor en que ya lleva en curso el infarto, ¿vale? Bien. Bueno, y ahora por ejemplo, que tenemos este electro, bueno, pues este electro, ojo, tenemos aquí las precordiales y vemos una gran elevación, una lesión subepicárdica, una elevación del segmento ST en V2, V3, pues que esto corresponde con la zona anteroseptal. ¿Vale? Lesión subepicárdica septal anteroseptal. Bien. Y finalmente, cuando ya ha pasado, una persona ha tenido un infarto, pasan 2 días, pasan 3, ya se queda, pues aparecen las llamadas ondas, ¿no? Como en este ejemplo, en los que se ve unas ondas Q, en V2, V4 también, pues de un infarto anteroseptal antiguo. ¿De acuerdo? Acordaros, esto lo hemos comentado en las clases, que cómo se formaba cuál era la morfología del complejo QRS en precordiales, pues había una morfología RS, ¿vale? Que siempre tenía que haber una pequeña R en V1 y en V2, y que cuando no había, como este es el caso, pues es que ha perdido esa R y por lo tanto esto es una onda Q. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, también hemos oído muchas veces que no toda onda Q es patológica, ¿vale? Sino que tiene que cumplir una serie de características. Hoy, por ejemplo, he tenido en mi consulta una señora de 63 años, hipertensa, bien controlada, bueno, que aparecía en el electro, pues en cara inferior, unas ondas Qs. Lo que pasa es que las ondas Qs, para ser patológicas, pues la duración tiene que ser de 0,04 segundos, es decir, más de un cuadrito pequeño, excepto en AVR, profundidad superior a 2 milímetros, a una relación QR mayor del 25%, que en D3 es frecuente ver una onda Q aislada y más marcada, por eso en condiciones normales los criterios válidas, sino que se dice que tiene que haber una Q ancha y mayor de 6 milímetros, que es la que es patológica. ¿De acuerdo? Así como si hubiera una onda Q también en 2 y AVF. Claro, que es lo que os he dicho. Lo que os he dicho en V1 y V2, pues no tiene por qué haber Q. ¿Vale? Y también recordad que en V5 y V6 había la mini Q que corresponde a la despolarización septal, pero tampoco es patológica. Muy bien. Bueno, más cosas que nos puede enseñar un electro, porque los electros nos dicen muchas cosas, y más en el terreno este de la cardiopatía isquémica. Pues nos pueden ayudar a localizar el infarto según donde las derivaciones
el ST. Entonces, incluso, pues sabemos que según las derivaciones, decimos una serie de territorios, enteros es tal, V3, V4 sería como anterior puro, V5, V6 lateral bajo, 1 y AVL lateral alto, 2, 3 y AVF inferior. Y luego que estos territorios, las derivaciones, se suele corresponder a una de las arterias afectadas, la descendente anterior. En este caso, cuando es lateral bajo puede ser o circunfleja o coronaria derecha, si es 1 y AVL puede ser diagonal y circunfleja, o incluso pues en cara inferior, dependiendo, puede ser coronaria derecha o circunfleja. Bien, y ya como este curso es un poquito más, bueno, pues más de mayor profundidad que un curso básico, os voy a poner aquí unos algoritmos, que estos algoritmos están descritos desde hace mucho. Ya conoceréis los libros de electro del doctor Valles de Luna, un cardiólogo. Bueno, pues concretamente este algoritmo lo tiene escrito en su libro del 2007. Entonces yo lo único que he hecho ha sido, pues que lo he puesto pues un poco más bonito y con color que pueda ver mejor. Entonces este algoritmo es para poder saber cuál es la arteria que está afectada con ver el electro. Entonces, imaginemos que nos llega un paciente en que vemos que el ascenso del ST está en la pared inferior, derivaciones laterales, lo que se denomina zona inferolateral. Entonces, en este caso tendría que haber siempre una elevación en 2, 3 y AVF. Bueno, pues os voy a hacer dos grandes apartados. Cuando la elevación es mayor en 3 que en 2, suele ser 3, afectación de la coronaria derecha. Y normalmente esto se corresponde con un descenso del ST en 1 y AVL. Y entonces ya claramente tenemos afectación de coronaria derecha. Y cuando hay una elevación en 2 mayor que 3, AVL también, pues está mal a las ramas de la primera. ¿De acuerdo? Y hasta aquí hemos hecho como dos grandes divisiones, una circunfleja, otra coronaria derecha. Decimos, bueno, y la coronaria derecha puede estar obstruida a nivel proximal en el ostium o a nivel medio, por ejemplo. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Sabéis que en toda zona de infarto inferolateral hay que hacer derivaciones derechas. Pues miramos las derivaciones derechas, como puede ser la V4R. Cuando hay una elevación de la V4R, quiere decir que está la coronaria derecha antes de la arteria que irriga el ventrículo. Por eso es un infarto que se acompaña del ventrículo derecho. Pero si en V4 hay elevación que no está afectado el ventrículo derecho, con lo cual la obstrucción de la arteria tiene que estar a nivel de coronaria derecha media porque la rama que irriga al ventrículo derecho. Bueno, lo he dicho así, no sé si deprisa o no, pero creo que si lo volvéis a repetir, como esto se puede, vais a bien porque lo he dicho correcto, que a veces incluso a veces me equivoco al decirlo, pero esta vez todo lo que he dicho ha sido correcto. Entonces, tenemos aquí un ejemplo para que hagamos un ejemplo práctico. Aquí estamos viendo que te llega este paciente y tiene 2, 3 y AVF. Entonces, en D3 es mayor la elevación que en D2, ¿de acuerdo? Y luego, en 1 y en AVL no se está acompañando, se acompaña más bien de descenso, con lo cual ya la tenemos localizada en la coronaria derecha. Bien, entonces, ¿a qué nivel de la coronaria derecha? Bueno, pues miramos las derechas. En V4R aquí no hay ascenso del ST, con lo cual es una coronaria derecha media. Aquí así parece fácil. Bueno, pues os animo a que si estáis en urgencias o si sois médicos del SUMA, bueno, pues aparte de atender, por supuesto, al paciente, pues echéis un vistazo al electro y mirad a ver si se cumple este algoritmo que os he dicho. Y bueno, para que veáis que ni todo el mundo lo sabe, ni todo el mundo no lo sabe, este ejemplo lo puse, digamos, pues para que contestarais anónimamente.
o sea, con libertad absoluta, porque yo no voy a saber quiénes son los que dan las respuestas. Entonces puse 4 opciones, que era coronaria derecha a nivel del ostium, media, circunfleja proximal, y no sabría decir qué coronaria derecha, si la derecha o la circunfleja. Como veis, casi el 50% acertaron y casi el 50% no acertaron, con lo cual esto es digamos, lo mejor de las respuestas, porque si lo he acertado estoy entre el 50% que lo saben, y si no lo he acertado estoy entre el otro 50% que no lo saben, o sea que estoy dentro de lo que sería una población normal, ¿vale? O sea que yo, a partir de ahora, supongo que vosotros estaréis en este 50%, ¿vale? Lo iréis incrementando. Muy bien. Bueno, igual que este algoritmo con la zona inferolateral, pues también tenemos un algoritmo, pero en vez de ser de 3, o sea, de 3 apartados, es de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 apartados de la zona anterosectal, ¿vale? Es más complicado y, bueno, pues yo tampoco recomiendo aprenderlo de memoria. Esto cabe bien en una tablita si lo queremos hacer y lo podemos en el cuaderno o lo llevamos en el bolsillo, o sea, tampoco hace falta aprenderse todo de memoria, ¿no? Y esto es sirviendo como la elevación del ST en las derivaciones precordiales. Por ejemplo, hay así como matices chulos, pues si el ST está elevado en V1, ya desde V1 hasta V4, V5, pues es una zona anterosectal extensa y es una oclusión de la DA muy proximal, incluso como es V1, sabéis que es la zona del septo, pues a la salida de la primera sectal. Y si, por ejemplo, fijaros qué cosa más tonta, la elevación del ST no es en V1, si es de V2 a V5, V6, pues quiere decir que no está afectada la rama septal, o sea que la oclusión de la DA es después de la rama septal, porque V1 no lo tiene elevado. Bueno, y así sucesivamente nos van diciendo distintos territorios. Por ejemplo, uno de los pues que lo vamos a mirar ahora es en este electro. Nosotros tenemos este electro, ¿vale? 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, y entonces vemos ANDA, elevación del ST, un síndrome coronario agudo con elevación del ST en la zona lateral alta, ¿vale? Además, se acompaña de un D en 2, 3 y AVF, además en 3 mayor que en 2. Bueno, pues cuando hay esto, suele estar ocluida la diagonal primera, que es una rama de la descendente anterior. Es una zona anterolateral, una zona lateral limitada. ¿De acuerdo? En este caso, pues efectivamente, se cumple así, ¿veis? Se hizo el cateterismo, claro, y se observó que era la oclusión de la D1, ¿no? Bien, a continuación pasamos a contar otros casos y otras curiosidades y peculiaridades y ejemplos bonitos de electros. Por ejemplo, la oclusión del tronco coronario izquierdo. Esto es la derivación AVR, es como si dijéramos la gran desconocida a la que nunca mira nadie, pero ojo, porque precisamente esta que es la que pasa más desapercibida, cuando está elevada es el caso grave y suele ser manifestación de una oclusión del tronco coronario izquierdo, sobre todo cuando hay una extensa del ST en todas las derivaciones. Y aquí tenemos un ejemplo. Viene un señor con un dolor torácico y nos fijamos en esta VR, un dolor torácico está muy malo, porque los que vienen así están muy malos, ya nos impresionan de gravedad. Y es un complejo ancho porque este electro va asociado a un hemibloqueo anterior, ¿vale? Porque aquí en OVR hay esta elevación, aquí esta onda, ¿no? Y un eje izquierdo, entonces es más ancho y entonces esto nos llama mucho la atención y da sensación de gravedad. Pero lo que quiero resaltar es esta elevación de OVR, oclusión de tronco coronario izquierdo. Y aquí tenemos otra que parece menos significativa, pero que también es una oclusión coronario izquierdo.
Más bien nos puede llamar la atención, esto es un descenso del ST, pues hay que correr porque está descendido en todas las derivaciones y está ascendido en AVR. Bien. Otro caso, pues imaginaros que tenemos un varón de 68 años con todos los factores de riesgo y dice que va a urgencias 48 horas, presenta un dolor típico y cuando llega a urgencias presenta un dolor. Entonces se le hace electro con dolor, nitro, electro sin dolor. ¿Vale? Entonces lo que quiero que llame la atención es eso que os he dicho de esos conceptos dinámicos del descenso del ST. ¿De acuerdo? En que aquí está descendido y aquí, tras nitro, se normaliza. Esto se puede catalogar, por supuesto, como un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Unidad coronaria, una radiografía a las pocas horas y se objetivó una lesión en la circunfleja proximal a la que se le colocó un stent. Bien, este es otro señor, igual que el de antes, pero extraído por el SUMA por este dolor torácico. Entonces, nos llama la atención una elevación en V2, V3, todas las derivaciones precordiales, pero ojo, también en 1, en AVL. No esté elevado 1, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es un infarto en fase aguda, anterior, lateral, alto, bajo, de V2 en 1 y en AVL y no presenta cambios en la derivación V1 porque la lesión está un poco más allá de haber dado ya la rama septal. Y en derivaciones inferiores, la imagen en espejo. Bien, a continuación tenemos otro caso. De guardia, en el que era un señor de 50 años, eran las 3 menos 5, que estaba en su trabajo y comienza con un dolor. Y entonces le hicieron un electro, que es este que se ve. Entonces es verdad que avisaron al cardiólogo de guardia, que era yo, y dijeron, pues es un señor que nos parece que está malísimo y creemos que tiene un síndrome coronario agudo sin elevación del ST porque no le vemos la... Pero ¿qué nos llaman aquí la atención? Nos llaman las ondas T picudas. Es decir, llegó a la urgencia y, Dios mío, había cambiado el electro, con una elevación ya clara en 1 AVL, en V1, V2, perdón, V1, V2. Siguen esas tepicudas. Entonces, ¿qué había pasado? Pues que esta es lo que hemos dicho antes, la fase inicialísima del infarto agudo de miocárdico, manifestado como unas ondas tepicudas. Y cuando pasa un tiempo más y ya llegó a la urgencia, pues ya se manifestaba la fase de lesión, ¿vale? En la que hay esa elevación del segmento ST. Ingresó directamente, fue a la hemodinámica, se le hizo un cateterismo urgente y se vieron 2 lesiones críticas en la DA proximal con flujo distal. ¿Vale? Y se realizó una angioplastia primaria con un stent en la DA proximal y luego un balonazo sobre el segmento medio. Bien. Y este es el electro cuando se fue este señor 48 horas post, cuando pasó pues de la unidad de coronarias a la planta, en el que, bueno, se había corrido mucho, como veis, pero sí que le llegó a quedar esta onda Q en V1, V2, ¿vale? Y con estos cambios que empezando ya a aparecer según cambios evolutivos en el infarto. De acuerdo. Bien, y ahora aquí, bueno, pues tenemos otro caso. 1, 2, 3, AVR-LVF, descenso, ¿vale? Entonces, esto es un infarto inferior, pero también es un infarto lateral. Y además vemos este descenso en V1, V2, que lo que está indicando es un infarto posterior, es decir, que es ínfero, posterior y lateral. De acuerdo con una extensión, es decir, lo que hicimos, extensión del infarto a cara posterior. Siendo en V1, V2, la cara posterior se manifiesta no por elevación del segmento ST, sino... Normalmente,
que luego lo vamos a ver otra vez porque tengo, para que veáis el caso del infarto posterior. Como es un descenso, normalmente el posterior siempre va asociado al inferior, entonces nos llama la atención por la elevación del inferior y ya se activa el código infarto. Pero imaginaros que solo fuera exclusivamente el posterior, solo veríamos un descenso, pero habría que tratarlo y activar el código infarto igual. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí tenemos eso que os dije, he puesto curiosidad para acordarme yo. Aquí tenemos 2, 3 y AVF. Corriente de lesión. En cara inferior, bien. Vale. Y aquí 2, 3 y AVF. ¿Qué pasa? Que aquí la elevación en 3 es mayor que en 2. Elevación aquí en 2 mayor que 3. Coronaria derecha y circunfleja. ¿De acuerdo? Para ver, bueno, que puede haber eso, elevaciones en derivaciones, pero correspondiente a 2 arterias distintas. Bueno, y ahora tenemos aquí este caso de Manuel, que tiene 82 años, que tenía un dolor muy fuerte desde hace 16 horas, que cedió algo, pero como vive sola, pues no llamó a su hija hasta que por la mañana su hija fue a verlo. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando le llevó a urgencias, pues ya aparecieron unas ondas Q que ya se ven, todavía con elevación del ST. Esto es un infarto en fase subaguda. Anteroseptal o anterior, ¿vale? En que ya ha hecho ondas Q porque ya han pasado un tiempo en el que ya la isquemia no es reversible, ¿vale? De acuerdo, aún así, en estos pacientes también se llevan a la sala de hemodinámica, ¿vale? Aunque sean 12, 16 horas. Bien, y aquí tenemos otro caso. Aquí vamos a profundizar un poco en lo que os he comentado antes. 2, 3 AVF, V5, V6, 1. Bueno, cuando es tan extenso y masivo, cara inferior, y fijaros, 3 menor que 2 suele ser la arteria circunfleja. Y luego, resaltar cómo es el descenso V1, V2 de la afectación posterior. Mirad, lo tengo aquí. Entonces, esto sería la típica apariencia de V2 en el infarto posterior, un descenso que parece así horizontal, incluso cóncavo. Y mirad qué cosa más curiosa, si nosotros cogemos esta tira de electro y le damos la vuelta, la volteamos y la miramos al trasluz, ¿vale? ¿Lo imagináis? Cogemos la tira y la damos media vuelta y la miramos al trasluz. Pues lo que aparecería sería la U invertido, pues una onda Q y una elevación del ST. ¿Veis? El infarto posterior se manifiesta por descenso del ST porque en realidad es así como se ven los vectores al hacer el electro, pero si le diéramos la vuelta, pues aparece como un infarto típico con elevación del ST. Bueno, seguimos, que ya nos quedan unos conceptos también pues muy bonitos, ¿vale? Y también que, no sé si lo habéis oído nunca, el otro día dimos un curso, algunos compañeros y yo, para médicos también de atención primaria, médicos generales, residentes, y entonces, bueno, pues nunca habían oído hablar de este concepto que os voy a explicar ahora. Todo el mundo sabe que hay infartos agudos que son de difícil diagnóstico en el electrocardiograma, pues porque tiene una serie de anomalías el electro, que es muy difícil pues de ver. Entonces, este es el caso de un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda. Entonces, puede ser dos cosas. O bien que ese infarto debute con un bloqueo de rama izquierda, es decir, lo que se denomina bloqueo de rama izquierda de nueva aparición, ¿de acuerdo? Entonces, porque antes sabemos que en el electro previo no lo tenía, y entonces esto se va a tratar como si fuera un infarto agudo con elevación del ST, ¿vale? Y luego puede ocurrir que ya tengamos un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda previo, ¿vale? Y entonces en este caso
pues vamos a emplear unos criterios que son los criterios de Esgarbosa. ¿De acuerdo? Esgarbosa es una cardióloga, Elena Esgarbosa, que describió estos criterios pues hace ya 20 años. Entonces, en estos criterios, ¿qué estamos diciendo? Bueno, en estos criterios lo que estamos diciendo es que cuando tenemos un bloqueo de rama izquierda en el electro basal y se produce un infarto, hay una serie de criterios que se le pueden dar unos puntos y son más específicos de infarto. Entonces, imaginaros, cuando en una derivación en que es concordante, que significa que van tanto el QRS como la onda T en la misma dirección, hay una elevación del ST, solo con que haya 1 milímetro de elevación, ya puntos. En caso de que el QRS y la onda T sean discordantes, como es este, la elevación tiene que estar muy elevado, por lo menos tiene que estar 5 milímetros, que sería esto, y se le dan 2 puntos. Y luego, si miramos en V1 y V2, y está descendido 1 milímetro, pues también se dan 3 puntos. Y ahora lo vamos a ver en un electro real, de un paciente real. Mirad, esto es un bloqueo de rama izquierda, y por ejemplo, una de las cosas que vemos que es que aquí hay una elevación muy importante del segmento ST, que es más de 1 milímetro, con lo cual cumpliría este primer criterio, que ya son 5 puntos, porque más de 3 puntos es una especificidad del 90%, y 2 puntos sugieren, pero lo otro es casi cierto. Pues ya tenemos este criterio. Pero también, si vemos, por ejemplo, en V1 y V2, aquí hay un descenso, en V1 y V2 que ya es de 1 milímetro o más. En este caso, pues también tendríamos asignados ya 3 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que a pesar de haber un bloqueo de rama izquierda, cuando se produce un infarto, hay ciertos cambios que lo hacen cambiar, el electro. Pero también os diré una cosa. Habitualmente el bloqueo de rama izquierda, pues como es el paciente está taquicárdico, el complejo es muy ancho, pues a veces pues no se llega a saber si ese paciente con dolor está elevando o no está elevando. Bueno, y es una de las mayores causas, llamar al código infarto, hacer un cateterismo y ver que las coronarias están normales en presencia del bloqueo izquierdo. Pero ojo, una cosa, ante la duda y en este tipo de eventos o de hallazgos es mejor pasarse que no quedarse corto. Es decir, es mejor activar el código infarto que no pensar, bueno, pues vamos a hacerle unos enzimas, vamos a ver cómo van las cosas. Si tenemos una clínica típica, un electro que tiene bloqueo de rama izquierda, que nos es difícil de saber, pero una clínica típica y compatible, pues es mejor activar el código infarto, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, entonces seguimos adelante. En el caso, hemos hablado en el caso de que tengamos un bloqueo de rama izquierda. ¿Y qué pasa si tenemos este electro? A ver, vamos a pensar. Vemos unas ondas Q de V1, V2, V3, V4, V5, bueno, unas ondas Q profundas. Parece que sigue habiendo una elevación del ST. El otro día en el curso pues decían, bueno, pues un infarto subagudo, sí, de acuerdo, en cara anterior, que ha llegado el señor ya con 16 horas, 18 horas, vale. Pero este electro no quería yo resaltar eso. Lo que quería yo resaltar es que en V1 y V2, aparte de la Q, se ve esta segunda R, ¿vale? Que esta segunda R o R' es lo que equivale a un bloqueo de rama derecha. Es decir, que es un infarto en fase subaguda en un paciente que tiene un bloqueo de rama derecha. ¿De acuerdo? Entonces ha perdido, digamos, la primera R porque ha aparecido una onda Q, pero se ha la segunda R, que es la del bloqueo de rama derecha. Y que aquí tenéis la contestación.
Bien. Bueno, pasamos ya a otro caso también muy bonito, porque este es un claro ejemplo de arritmias que pueden ocurrir en un infarto. Entonces, en este caso, pues lo que tenemos es un bloqueo completo o una disociación AV. Por una parte van las ondas PES, por otra parte van complejos QRS y unos complejos QRS, que si vemos aquí un electro que ya tenemos 2, 3 AVF, AVR, AVL de todas las derivaciones, la elevación del ST está en cara inferior. Es decir, esto es un infarto, síndrome coronario agudo con elevación del ST de cara inferior, que cursa con un bloqueo completo. Este paciente, pues, fue el debut de su infarto. Era un paciente diabético, era un paciente además muy joven, estaba yo también de guardia, entonces no se quejaba tanto de dolor, pero sí el hombre estaba mareado y bueno, que entre el dolor del infarto, la sudoración y este bloqueo, pues imaginaros cómo entró en la sala de hemodinámica, con qué tensiones podría entrar. Entonces, en este caso, pues priorizamos primero la estabilidad del paciente. Sí que es verdad que abrir la arteria es sumamente importante, que no pasen minutos, pero hay que estabilizar al paciente para que pueda seguir vivo realmente. Entonces, ¿qué se hizo? Pues antes de pasar, estamos en la misma sala de hemodinámica, pues poner primero un marcapasos transitorio. Un cable de marcapasos transitorio, como vemos aquí, esto es una tira. Entonces, esta es espiga de marcapasos, el complejo suyo, elevación, esto es de 2. Espiga de marcapasos, impulsando, complejo suyo, espiga, complejo suyo. Y una vez que ya tenemos el marcapasos transitorio, que hemos conseguido una frecuencia adecuada, la tensión puede haber remontado, pues ya pasamos al cateterismo y efectivamente tenía una arteria coronaria derecha. Normalmente en los infartos inferiores esto es bastante frecuente y el poner un marcapasos transitorio también. Y luego, a los 3 o 4 días ya de la reperfusión y que ya pues el nodo sinusal, la arteria, pues ya se restablece, la conducción auriculoventricular se establece, pues ya se puede quitar ese marcapasos transitorio y se van con un marcapasos permanente. ¿Vale? Bien. Bueno, ahora la verdad es que vamos a tener una serie de diapositivas que he añadido en este curso y que lo he complementado un poco, ¿vale? O sea que son unas diapositivas muy bonitas que, bueno, que se van a ver por primera vez en este curso y luego se quedarán colgadas en la web. Entonces, esta sí que la conocemos porque esto es otra de las complicaciones arrítmicas de un infarto de miocardio y que también es un miocardio inferior. ¿Vale? Entonces, no por ser inferior está exento de complicaciones gravísimas, sino que aquí vemos que este paciente que encima tenemos que están haciéndole las 12 derivaciones y ya había salido el trazado de las frontales, pues en las precordiales este señor se puso a fibrilar. Un ritmo caótico, que bueno, que es... ¿Qué pasa? Que si no se desfibrila, pues aboca a la muerte. Entonces, entiendo que este paciente, si estaba electro de 12 derivaciones, pues saldría con una cardioversión, ¿de acuerdo? Porque esto, incluso cuando a veces hemos tenido hace poco el caso, llegan al hospital, viene el SUMA, los bajan estamos esperándolos en urgencias, estamos trasladando lo que es del pasillo de la puerta de urgencias a la sala de hemodinámica y no hay veces algún paciente que nos hemos parado en la mitad justo porque ha fibrilado, paramos como vienen con sus palas, sus pegatinas de desfibrilación, pues nada, se da el choque y seguimos adelante hasta llegar a la sala de hemodinámica. ¿De acuerdo? O sea que esto no es infrecuente que pase. Bien. A continuación, bueno, vamos a hablar de algún caso
Y mirad, he puesto así esta frase un poco para relajarnos, como digo, los criterios, los patrones y los síndromes pues deben acompañarse de pasar a la historia, que ahora me vais a entender por qué. Últimamente se están poniendo en la red pues muchos electros que siguen un patrón que se llama el patrón electrocardiográfico de Winter o de Winter, depende también, pero Winter es el que lo describió, y entonces este es un patrón de electro que equivale a un infarto anterior, pero no hay una elevación obvia del segmento ST. Entonces, las claves en el diagnóstico incluyen todo lo contrario, una depresión del ST y unas ondas T picudas e hiperagudas en derivaciones precordiales. Este patrón, según los estudios, se ve aproximadamente en un 2% de las oclusiones de la arteria descendente anterior y es infradiagnosticado por los clínicos. Entonces, no estar familiarizado con este patrón de alto riesgo puede dirigir a infratratar sin activar el código infarto, con efectos, por supuesto, negativos en la mortalidad y morbilidad. O sea que tenemos ante un caso difícil, que está correspondiendo a un infarto anterior, pero que como no vemos la clara elevación del ST, pues no activamos el código infarto, que eso es lo que quiere decir. Y esto ocurre en un 2% de las oclusiones de la arteria DEA. Y como fue descrito por primera vez por Winter, pues se llama patrón eléctrico de... Y aquí tenemos un ejemplo. Mirad, este es un paciente, y no es que, digamos, este es el mismo paciente con 2 horas de diferencia. Entonces, desciende el punto J y las ondas T son hiperagudas. Pero no quiere decir que esto sea la fase inicial de ondas T picudas, porque pasaron 2 horas y sigue teniendo ese mismo descenso del punto J con las ondas T picudas. ¿De acuerdo? Entonces, si buscáis ahora, os metéis en internet y veis patrón de Winter, pues veis como últimamente os ponen unos electros muy parecidos a estos o de alguien que ha tenido un caso así y aparecen varios, ¿no? Para que veáis que son parecidos a este. Bueno, y ahora ya, finalmente, os quiero enseñar también un electro precioso, que es raro, pero hay que tener también ojo, muy llamativo. Esto pavoroso, da miedo. Y es un señor de 75 años que tuvo un paro cardíaco. Entonces, si nosotros vemos este electro, pues nos llama la atención, pues yo, si me lo dan, digo, pues qué complejos QRS más anchos, anchísimos. Entonces, ante estos complejos QRS tan anchísimos, no es tan... ¿Vale? Pues lo que se tiende a pensar, el otro día cuando dimos el curso, pues se tiende a pensar alteraciones electrolíticas tipo hiperpotasemia, pero hiperpotasemia de la de verdad, o incluso alteraciones pues eso, de iones metabólicos o incluso fármacos, ¿vale? Bueno, pues mirad qué cosa más curioso. Este patrón que vemos aquí también está descrito. Entonces, es un patrón que, como podéis ver, estos complejos, que hemos llamado complejos QRS, parecen aletas de tiburón. Y lo más característico y llamativo de este patrón es que este complejo que estamos viendo no es el complejo QRS, sino que es más bien una combinación del complejo QRS y de la onda T. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que aquí están tan unidos que no podemos distinguir dónde acaba el QRS y empieza la T. Pero mirad, esto que es de un cardiólogo que se apellida Smith, que pone electros así por la red y que yo lo encontré el otro día de forma casual, pues nos pone este siguiente electro al anterior en que dice, pero mirad, si nos fijamos bien en V5, V6, pues vemos que podemos trazar una línea porque aquí sí que podríamos decir que acaba el QRS y empieza la onda T. Y si lo podemos decir aquí, lo podríamos decir en todos los otros complejos. Con lo cual, esto que estamos viendo, lo que estamos viendo es una unión del QRS y de la onda T, porque lo que hay es una elevación masiva y enorme del segmento ST.
Entonces, es un ritmo de la unión con una elevación masiva del segmento ST en 2, 3, C, con una depresión recíproca en 1 y en AVL. Entonces, lo que estamos viendo, en realidad, no es una taquicardia ventricular o no es un ritmo idioventricular con un QRS anchísimo, sino lo que estamos viendo es un infarto inferoposterior masivo y hay que tratarlo como tal. ¿Qué pasó? Este es un caso real de ese doctor y dice que en urgencias, pues un poco se empeñaron, porque tampoco entonces estuvieron, como digamos, en este tipo de infarto, porque del paro cardíaco y venía intubado con constantes estuvo pues esa hiperpotasemia, intentando bajar el potasio, demás, porque no se percibieron que esto era un infarto inferoposterior. Cuando ya pues alguien pensó que el potasio en la analítica no salía tan alto como podía corresponder a este electro, o alguien vino, o a alguien se le ocurrió, pues ya le llevaron a la sala de hemodinámica y efectivamente lo que tenía este señor era una coronaria derecha obstruida, sin más. Lo que pasa es que como se había retrasado mucho todo, ya se le implantó un stent, pero ya el señor ya no salió, tenía disfunción y ya falleció. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en realidad el patrón shark fins, alas de tiburón, como si fuera un patrón, digamos, premortem. Con esta, o sea, si no corres, pues esto se te escapa de las manos, ¿de acuerdo? Entonces este es el electro de innovación que he puesto en este, y el patrón de Winter que he puesto en este curso, y voy a completar un poquito más, yo creo que son unos electros muy bonitos. Y ya hemos acabado, ya no tengo más diapositivas. Si queréis, si estáis conectados, si queréis hacer alguna pregunta, o si no, también podéis, si queréis escribir aquí, que se puede escribir algún mensaje. Y bueno, pues si no tenéis mensajes o si queréis preguntármelos luego por los mensajes a través de